Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han estado todos? Espero que estén muy bien, que les rinda mucho todas las actividades que tienen que hacer. Y acá en este video, que espero que sea lo más corto posible, aunque no va a ser tan corto como quisiéramos porque igual la explicación va a ser amplia y extendida, pues vamos a abordar un tema que me parece que es importante, y es cómo hacer, o un recorderis de cómo hacer este tipo de texturas o de gráficos desde Illustrator. Se pueden hacer también desde Photoshop, pero Illustrator te da una serie de herramientas más precisas, sobre todo lo que es el manejo de las reglas y alinear objetos, que hacen que este tipo de gráficos que tienen cierto nivel de precisión pues se puedan realizar sin ningún inconveniente desde este programa. Lo digo porque si bien ya he recibido algunos trabajos, he calificado otros, he revisado algunos, sobre todo con respecto al tema de Kirby, me doy cuenta que sigue habiendo una tendencia bastante grande a simplemente tomar una textura de Kirby que encontremos en internet, ¿sí? Tomamos alguna textura que hemos encontrado en internet y prácticamente pues le hacemos un ejercicio de pegado, o simplemente le ampliamos un poco la cara. En este caso, por ejemplo, esta textura que por ahí me la he encontrado en algunos trabajos, ¿sí? O particularmente, lástima que no me está apareciendo aquí, a ver, Kirby 3D Model. Porque hay uno que particularmente me aparece y que la cara dista mucho de ser la de Kirby. Por ejemplo, la de este personaje, bueno, este no tanto. Entonces, para evitar eso, para evitar estar bajando texturas, me he encontrado con que algunos trabajos se empecinan en utilizar esta textura que trae este modelo, ¿sí? Con este nivel de acabados, y eso dista muchísimo de el rostro que se está esperando de Kirby, que sería el que están viendo ustedes ahora ahí en la pantalla, ¿vale? Eso que están viendo ahora en la pantalla es lo que se espera de Kirby. Es decir, no necesariamente la expresión, puede tener otra expresión, pero como yo les decía a ustedes en clase, hay ciertas características que hay que mantener. Por ejemplo, este brillo blanco que le ponen en los ojos tiene un halo, tiene un resplandor azul alrededor de él, ¿ok? Algo parecido ocurre con los ojos. Los ojos, la parte negra alrededor, tiene también un rosado más oscuro, ¿sí? Muy parecido al que tienen las mejillas, y ese tono va en degradado. La parte azul del ojo es de estos tonos, ¿sí? Un tono más bien oscuro, y hay otra parte que tiene pues ya el ojo negro, ¿sí? Para que dé esta expresión. Las mejillas de Kirby son de un color rosado más intenso, pero des en cuenta ustedes que también tiene un difuminado, ¿sí? Y lo mismo con la boca, ¿no? Todas las partes que tiene la boca siempre tienen sombreados, porque la idea es simular el aspecto de Kirby, pero en su versión tridimensional, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un criterio de búsqueda de Kirby en 3D, lo que obtenemos es precisamente ese personaje, quizás con expresiones distintas, quizás con un poco más de brillo o menos brillo en el ojo, pero básicamente la versión original de Kirby es esta. Bueno, esta imagen está un poco de baja resolución, pero si se dan cuenta que esos gestos se mantienen, esos rasgos se mantienen en líneas generales. Bueno,
Esto es una versión libre. Esto ya nada que ver. Esto es una versión 3D. Tengan cuidado no bajar este tipo de versiones y querer hacerlas pasar por trabajo propio, porque como se dan cuenta, uno de profesor pues ya puede ver cuáles son los modelos tridimensionales que están en el mercado, ¿sí? Entonces, y esta es de descarga gratuita además. Entonces no vayamos a hacer eso, además, porque aquí los rasgos de Kirby los hacen con más objetos y esa no es la idea, es hacerlo con una textura. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esas texturas, o vamos a aprender a hacer este tipo de trabajos en Illustrator. Des en cuenta ustedes que, de hecho, aprovechando este medio, este video, yo puedo desarticular, yo puedo desarmar lo que tengo acá, y con eso sería suficiente para que ustedes vieran cómo se hizo esta forma, ¿sí? Hacer un poco lo que es ingeniería inversa. Tengo ya el objeto armado, lo desarmo y me doy cuenta cómo fue que se hizo. Por ejemplo, si yo tomo este ojo, en este momento el ojo está agrupado. Ya sabemos que en Illustrator podemos agrupar objetos, ¿no? Con la combinación de teclas Control G, cuando yo tengo varios objetos seleccionados, los agrupo. Entonces lo voy a desagrupar. ¿Cómo? Clic derecho del mouse, me voy aquí al apartado que dice desagrupar, Ungroup, si lo tienen en inglés, ¿vale? Y luego puedo empezar a mover cada uno de los componentes y me doy cuenta que son formas geométricas muy simples. Por ejemplo, el brillo del ojo es un óvalo blanco y se le pone atrás un óvalo azul. Des en cuenta que ese color azul es bastante oscuro, ¿sí? Cuando ya lo pone uno sobre lo rosado, y si uno es un azul, no es claro, pero si se colocan ambos sobre el color negro, parece un brillo, por contraste. Entonces tenemos esta parte, esta parte, esta parte y este óvalo. Y fíjense que la parte rosada, que en la mayoría de las versiones de Kirby sale ese rosadito alrededor del ojo, pues aquí se logró con una figura igual, de color rosado, que se le da un difuminado. Eso sería como la estructuración del objeto, del ojo. Pero ¿cómo se hacen cada uno de los componentes? Dirán ustedes. Aquí voy a hacer alguna explicación muy obvia, porque la mayoría de ustedes saben cómo hacer objetos en Illustrator, pero igual voy a empezar desde ceros como para explicar todo. En la barra de herramientas, que es la barra que está en el lado izquierdo, ahí donde estoy poniendo el cursor, y cada vez que coloco el cursor sobre una herramienta aparece un diálogo de ayuda. Ahí yo puedo encontrar el generador de formas básicas, o la herramienta que me sirve para generar formas básicas en Illustrator. Básicamente me está apareciendo ahí el cuadrado. Si yo dejo el clic del mouse o el botón del mouse un momento ahí oprimido, en esa herramienta me aparecen más. Por ejemplo, me aparece la elipse. La elipse es una circunferencia. Y ya sabemos que para hacer objetos en Illustrator basta con que hagamos la técnica de arrastre. Es decir, hago clic, arrastro y suelto. Y ahí quedó. Claro, yo tengo que darle color y contorno a este objeto, ¿sí? Porque en este momento me estoy dando cuenta, si voy a la parte de arriba a la izquierda, ahí donde estoy moviendo el cursor del mouse, ojalá se vea en el video, ahí me estoy dando cuenta que el color de relleno es blanco y que no tiene ningún trazado. Entonces, por ahora, por motivos de esta explicación, le voy a dar un color rojo a la elipse. Estas elipses, pues la manera básica de hacerlas es esa, ¿no? La técnica de arrastre, y mientras yo mantenga el botón izquierdo del mouse oprimido, puedo darle la forma que quiera. Para hacer un círculo tengo que oprimir la tecla Shift, que es la que tiene una flechita hacia arriba, o la tecla de mayúscula sencilla, ¿no? Y entonces ahí ya
el círculo siempre va a ser un círculo sin importar cómo yo mueva el mouse. Sí, pero creo que esto ya ustedes lo deben saber, ¿no? Bueno, hay muchas más maneras de crear formas, no me voy a quedar aquí en una explicación demasiado extensa porque la idea es simplemente que veamos cómo se hicieron estas formas, pero hay muchas más maneras de utilizar combinaciones de teclas y maneras para crear esta elipse. Ahora bien, quizás lo que a ustedes sí les interesen es lo siguiente. Profesor, en las mejillas de Kirby el borde no es un borde definido como lo vemos acá, que es un borde de un vector, es una figura geométrica perfectamente bien cortada, como si hubiera sido cortado con un rayo láser, sino que es un borde difuminado. ¿Cómo se hace eso? Quizás algunos de ustedes sabrán cómo se hace eso en Photoshop, pero en Illustrator no. Y Illustrator tiene una herramienta que sirve para eso, precisamente importada de Photoshop, que es un filtro de desenfoque gaussiano. ¿Dónde está ese filtro? En el menú efecto, ¿vale? Se van ustedes al menú efecto y ahí en ese apartado hay una que dice desenfocar, ahí donde yo estoy colocando, y el primero que dice desenfoque gaussiano. Él ahí ya me está dando una previsualización porque tengo aquí activado el apartado de previsualizar. Si yo le quito eso, pues él deja de previsualizar, pero a mí me interesa es que previsualice. El radio es la cantidad de difuminado. Si yo le coloco un poco más de difuminado, se va a notar un poco más, pero dése en cuenta que si le coloco mucho, comienza a verse un borde. A ver si le voy a decir por ahora ok, y miren, ¿si ven? Porque esto es un vector, entonces el efecto de difuminado no se aplica tan bien como en Photoshop, ¿sí? Si yo le doy demasiado difuminado, el vector mal que bien va a tener siempre un cuadro que lo delimite por cuestiones acá de que es un vector, no es un archivo en píxeles. Entonces ojo con eso, no le den demasiado difuminado. Igual en el Kirby no lo necesita. Los cachetitos de Kirby son más o menos así, le da un desenfoque gaussiano, no hay que darle tanto, un poquito y ya, y ahí quedó. Esa es la manera de crear estas mejillas. Claro, uno la hace con el color de Kirby, entonces para eso lo que ustedes pueden hacer es tener una imagen de referencia y le copian el color. No se pongan a inventar, porque uno a veces inventando no llega a lo mismo, o tratando de igualarlo a ojímetro no es lo mismo. En ese caso lo mejor es tener una imagen de referencia. Por ejemplo, Kirby, repito, una cara de Kirby que sea la cara original del personaje en 3D con los colores originales. Por ejemplo, tengo este que me podría servir, o voy a inclusive a buscar Kirby Face, a ver si de pronto hay uno. Des en cuenta, es que hay gente que cree que uno no nota las cosas, pero miren, este tipo de texturas que ya están hechas, yo las he visto en algunos trabajos. Ay, tan bonito esto, te quedó la rayita, y ay, mira tan bonito como te quedó, pues porque lo bajan tal cual, no lo hacen. Es medianamente válido, pero no queda igual. Des en cuenta ustedes que la calidad de los elementos no es la misma, ¿sí? El efecto no es lo mismo, ¿sí? Ok, entonces cuidado con eso. No, yo quiero es bajar una imagen que me sirva de referencia para copiar los colores. Esta, que es otra que me han utilizado muchísimo en este trabajo, tampoco sirve. Yo creo que me serviría más bien un Kirby así, uno que esté en 3 dimensiones, ojalá un archivo grande. Listo. No sé, puede ser por ejemplo este personaje. Este está simpático. Puede ser. O si no, este está más simpático aún.
Bajemos este, qué carajos. Open Image, veamos que sí es grande porque a veces no. Bueno, aquí los brillos no están tan bien logrados, pero vale, no importa, las mejillitas es lo que me importa. Entonces, Save Image As, Downloads, en el escritorio. Es un archivo web file. Ojalá no me toque convertirlo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tratar de traer ese archivo. Lo dejé, ¿fue donde? Se me olvidó. En escritorio. Archivo. Voy a colocar. Recuerden que cuando uno va a importar objetos o imágenes a Illustrator es con colocar, ¿no? Menú archivo. Colocar. Vayámonos acá. Está una vez en el escritorio. Y no hubo ningún problema. Con eso yo aquí puedo copiar los colores. ¿Sí? Yo aquí por ejemplo puedo decir esta piel de acá la quiero copiar de acá, entonces yo aquí podría sobre la imagen usar el gotero en un tono medio de la piel donde no esté ni muy clara ni muy oscura, sino en un tono intermedio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí él me da el color, pero si además de esa operación yo la hago es cuando estoy seleccionando por ejemplo este cuadrado que es el fondo de la cara de Kirby o del cuerpo, y yo hago la misma operación con el gotero, me voy sobre la imagen, él automáticamente me copia ese color. ¿Sí ven? A medida que yo vaya haciendo clic sobre la imagen, él me copia. Entonces no vayan a escoger un color ni muy oscuro ni muy claro, un color intermedio. ¿Sí? Yo lo había escogido de otra imagen, entonces voy a dejar el mío que me gusta más. Este lo había sacado de otra imagen, pero lo pueden escoger de este tipo de imagen. Y lo mismo los cachetitos, las mejillas. Escoge uno del objeto, gotero, y me voy sobre la imagen y ahí voy seleccionando. Si uno ve que le quedó muy oscuro o muy claro, pues uno puede ir haciendo ahí las correcciones, ¿sí? Etcétera, etcétera. Claro, este Kirby es ligeramente distinto, los colores son distintos, entonces me está dando colores distintos al que yo tenía acá. Pero la idea es que quede con el aspecto del personaje original, lo más cercano posible. Entonces, ahí está cómo hacer esas esferas, cómo darle difuminado, ¿cierto? Entonces ahí ya sabemos cómo hacer esto, ¿sí? Esto es modelado, esto es coger una esfera y después cortarla o aplanarla, ¿sí? Que no es tan complicado. Una esfera no, una elipse. Yo puedo tomar una elipse acá, le voy a borrar, puede ser borrando, sí, el manejador que tiene aquí abajo. ¿Cuáles son los manejadores? Esos puntos de ancla que aparecen cuando yo selecciono la herramienta de flecha blanca, ya no la flecha negra de arriba sino la flecha blanca, me aparecen estos puntos de ancla. Si yo le doy a este suprimir, quedó cortado en la mitad. Claro, no es así, es así más una pequeña, en el caso de la cara que yo estoy haciendo, no siempre va a ser así, no siempre va a ser esa la forma. Entonces lo que yo tengo que hacer es esta línea recta, primero tengo que unirla. ¿Por qué digo que primero tengo que unirlo? Porque en ese caso, al haber borrado yo el nodo de abajo, el objeto no queda cerrado, me quedó abierto. Le di trazo de contorno y le quité el fondo para que ustedes se den cuenta que quedó solamente el arco de arriba, faltaría unirlo abajo para que me quede la forma cerrada. Siempre es mejor que en Illustrator queden las formas cerradas. Entonces tomo la herramienta de pluma, la pluma normal, me voy a uno de los puntos de ancla, voy a acercar aquí la imagen como para que se vea mejor. Listo, me voy a un punto de ancla, hago clic, me voy al otro punto de ancla exactamente encima y hago clic, y él ahí cierra la figura. Claro, es una línea recta, ustedes dicen, pero para tener esa línea ligeramente curva puedo hacer varias cosas. Puedo convertir esto en curva. Fíjense que si yo muevo eso sigue siendo una línea recta, entonces tiene que haber alguna herramienta para curvar. Perdón, me devolví demasiado.
tengo que volver a cerrar la figura y curvar esa forma. Creo que esta versión ya trae para curvar, no. Las últimas versiones traen una herramienta que tú tomas eso y lo jalas, tomas esa recta, la jalas y la curva automáticamente. Aquí no, entonces lo voy a hacer de la manera más antigua, y es poniendo un punto de ancla aquí en la mitad. Los puntos de ancla, recuerden, también los colocamos con la herramienta pluma. Me coloco sobre el trazado, a la pluma le aparece un signo de más, hago clic, muevo ese punto de ancla, lo hago con la flecha blanca. Claro, se va a mover así rígido, pero entonces voy a transformar este punto de ancla en algo suave, en una curva. Eso también lo puedo hacer con la herramienta pluma, al ponerme sobre ese punto de ancla, pero ahora con la tecla Alt. Y si se dan cuenta que el cursor de la pluma cambia, si hago clic y arrastro, ojo, estoy arrastrando, todavía estoy manteniendo el botón del mouse oprimido y también la tecla Alt y arrastro, y miren, lo que era una recta él lo transforma en una curva. ¿Listo? Repito, aquí quizás estoy repitiendo información que ustedes ya saben, ¿no? Pero por si acaso alguien no recuerda bien estas herramientas. Ahora sí, voy a hacer que esto sea de color negro y sin contorno. Eso sabemos cómo se hace, ¿no? Ahí arriba a la izquierda está el apartado para colocar el color. Entonces den cuenta que es la manera de hacer esa parte del ojo en caso de que lo necesiten. Del modelo que yo me basé, se alcanzaba a ver la diferencia entre digamos, los azules y el negro. Hay otros modelos en donde no queda tan claro. Por ejemplo, en esta carita de este Kirby, ese degradado no se ve la línea, es un degradado tal de azul a negro. Bueno, es ligeramente distinto, pero si lo llegan a necesitar, así se puede hacer de esta manera. Listo, para que quede el personaje así. Ya que hablamos de degradados, cómo se colocan degradados en las figuras, lo voy a hacer acá en esta, porque normalmente uno coloca colores planos. Para colocar degradado es muy fácil, basta con que utilicemos la herramienta de degradado o el panel de degradado. El panel de degradado lo tengo yo, no, lo tengo aquí al otro lado, es este. De hecho lo voy a sacar de aquí, es este de acá. ¿Sí? Este es el panel de degradado que me está cogiendo el de este color, el de esta forma. Entonces yo puedo aplicar ese degradado acá. ¿Cómo? Con la herramienta de degradado. ¿Sí? La herramienta de degradado es esta que está acá. Dense en cuenta que el icono es lo mismo, es un cuadrado que va de lo oscuro a lo claro, entonces no tiene pierde. Y yo puedo acá decir de dónde hasta dónde. Cuando el cursor se me transforma en esto, yo le puedo decir de aquí hasta aquí. No lo aplicó, permítanme, entonces primero aplico este. Lo apliqué, más bien la herramienta no me dejó, entonces lo apliqué directamente desde la ventana. ¿Cómo? Selecciono yo mi objeto y en la herramienta de degradado doy clic sobre esta barrita, ¿sí? Que ya lo tengo de un azul oscuro a un azul claro. ¿Sí? Aquí uno le puede dar giros y todo eso, no a la forma sino al degradado. En este apartado donde están los ángulos, yo aquí le puedo decir 90 grados, él ya lo hace en vertical. Entonces repito, en el modelo que yo tenía acá hay una parte negra aquí arriba. Aquí en este caso el objeto me está quedando por detrás, ¿no? Acuérdense que en Illustrator esto se maneja por capas. Entonces este objeto, que es el que tengo seleccionado, tengo que subirlo. Al subirlo en el panel de capas, él me queda aquí enfrente. Entonces yo aquí ya puedo darle tamaño a esto. Así es como me quedaba a mí el ojo. ¿Sí?
Pero si de pronto ustedes están haciendo un ojo basándose en una forma así, por ejemplo, que es de azul claro a un azul oscuro y a negro, y no se ve una línea clara definitoria, pues eso también se puede hacer acá. ¿Cómo? En esta barra de degradado yo puedo colocar más colores. Si yo acerco el cursor a la parte de abajo, cuando a la flecha le aparece un signo más y hago clic, le aparece ahí un nuevo color, una nueva bolita. Al hacer doble clic sobre esa circunferencia me aparece el mezclador de colores. Yo le puedo decir qué color quiero poner yo ahí. En este caso le puse un color negro. Listo. Y además yo puedo mover este color negro a donde yo quiera, por ejemplo acá. Entonces ahí ya tengo un degradado de negro, azul oscuro y azul, tal como está, tal como estaría en el ejemplo de la foto que bajé. ¿Listo? Entonces eso es como hacer degradados. Normalmente, si ustedes no han aplicado ningún degradado acá en particular, generalmente esto aparece de negro a blanco. Generalmente. Y aparece algo así como esto de negro a blanco. Creo que aparece generalmente así. ¿Sí? Ok. Entonces, si uno quiere aplicar un degradado ya con colores, pues tiene que añadir más colores. Por ejemplo, yo hago una nueva figura. En este caso la nueva figura pues me sale automáticamente cargada con el degradado que estoy ahí cuadrando acá. Entonces sencillo, repito, si yo quiero aquí poner más bien es un color azul clarito, aquí quiero colocar es un azul intenso, ¿sí? Y quizás aquí un color negro. Ustedes ya van viendo qué colores son los que van colocando, y él lo va colocando ahí en el objeto, ¿sí? De repente van a decir, no, este no es un azul claro, es inclusive un cian, no me sirve, más bien un azul clarito. Ah, bueno, por ahí ya está más bien la cosa, ¿sí? Voy a poner este panel de nuevo aquí arriba, y ya uno después del objeto le puede dar la forma que quiera, ¿sí? Entonces no es tan complicado. Y bueno, si necesitan, como en el caso que yo necesitaba, darle un contorno a esto, ya sabemos cómo darle contorno a los objetos en Illustrator, ¿no? Es aquí arriba, se le da el color, y aquí se le da el grosor, ahí arriba a la izquierda. Entonces ahí ya estamos completando todo lo que se necesita para hacer los ojos. Esto es lo mismo que hacer las mejillas. Les den cuenta que inclusive en este caso se utilizó el mismo color. Ahora bien, la boca, porque la boca tiene hartos elementos, pero al mismo tiempo sí requiere una explicación particular. Digo yo, varios elementos parecidos a los que hemos hecho, pero requiere una explicación particular, y es que la boca empieza por una máscara de recorte. Si no saben lo que es máscara de recorte, entonces déjenme les explico. En este caso voy a soltar la máscara de recorte, y al soltar la máscara de recorte me doy cuenta que la boca fue hecha con varios elementos geométricos que se les dio difuminado, que se les dio ciertos colores, pero que originalmente al darle difuminado exceden el espacio de la boca, se van más allá. Entonces por ejemplo esto es, agrupemos esto. Entonces miren, esta sombra que se puso acá, este sería como el fondo de la boca, perdón. Este sería como, madre mía, ¿esto qué pasa? ¿Por qué no me está cogiendo esto? Ah, es que es este, sí, que sería como el fondo. Tenemos también aquí un contorno más oscurito, pero para hacer que todo eso quede circunscrito en el espacio de la boca, pues lo que se hizo acá fue, voy a ponerlo de color, con la misma forma de la boca se colocó un trazado encima. Un trazado es una forma, con exactamente la misma forma de la boca,
Y cuando yo selecciono todos estos objetos, repito, son objetos, ¿no? Está el fondo de la boca, está esto, la lengua, está esto, que es un trazado pero se le dio desenfoque gaussiano, ¿sí? Está esto y está esto. Cuando yo selecciono todos estos objetos, todos, y me voy aquí al menú objeto y le digo máscara de recorte y crear, él toma el objeto que está más adelante y ese objeto que está más adelante va a recortar todo lo demás, se va a convertir como una especie de ventana a través de la cual yo voy a poder ver los demás objetos. Entonces no van a pasar más allá del límite del objeto original. Mírenlo acá en la pantalla cuando yo le diga crear, lo que pasa. Claro, el objeto de adelante ya no se ve negro, no importa, por eso le dejé ese color, no importaba, casi que desaparece, pero sigue estando acá. Si yo me voy al panel de capas, ahí está este objeto que es el que estaba encima de color negro, ahí está. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora ya no se ve y funciona como un recorte, como una máscara que recorta todo lo demás y no deja que los difuminados y los degradados se vayan más allá. Entonces esto no me voy a detener mucho en cómo hacer estas formas, porque pues eso ya lo hace uno es con la herramienta pluma, ¿no? ¿Sí? O ya sea que lo haga uno con la herramienta pluma, que me imagino que ustedes sí la saben utilizar. Tampoco es necesario que yo me devuelva a ese punto, porque pues ya a estas alturas de la vida uno sabe cómo utilizar la herramienta pluma para ir haciendo las figuras, o cómo partir de una figura, ¿sí? Y repito, borrándoles algunos de sus componentes, ¿sí? Obviamente tengo que cerrar esta figura con la herramienta pluma, acá y acá, para que quede cerrada, que tenga ahí un trazo, ¿no? Con eso entonces yo puedo hacer esto. Esto es exactamente lo mismo que hice con el ojo. Entonces no me voy a detener mucho a explicar cómo es que estoy haciendo esto, porque esto fue exactamente lo que yo ya hice. ¿Sí ven? Ya uno ahí va jugando. Creo que esto sí lo han hecho ustedes ya. O sea, esto no es tampoco una ciencia mística, rara. Esto ya lo han hecho. Simplemente hacerlo con cierta paciencia para que quede bien, y dependerá de la expresión de la boca que ustedes tengan. Aquí lo estoy haciendo con este tipo de boca, que era el modelo en el que yo me había basado. Ustedes lo pueden hacer acá con esto, por ejemplo. Y fíjense, verá que aquí el dilema ya es otro. Es simplemente un color de fondo de la boca, que es como este color rojo oscuro, y aquí una suerte de esfera, pero sí tiene un pequeño degradado acá. Entonces ya aquí el problema es otro. No van a necesitar necesariamente estas mismas formas. Sí, eso dependerá. Pero para hacerlas, repito, ya sabemos cómo hacer degradados, ya sabemos cómo hacer formas, ya sabemos cómo hacer máscaras de recorte, que eso sería lo que se necesita para este ejercicio. Listo, eso sería la explicación a vuelo de pájaro, muy a grosso modo, de lo que es la cara de Kirby. Las expresiones, pues de la cara de Kirby. Ahora bien, volví a abrir el archivo para volver al original, porque yo ya les había dicho a ustedes, ya para crear toda la textura del cuerpo de Kirby con la cara, ustedes lo van a hacer en un rectángulo tal cual como se está viendo aquí enfrente. ¿Sí? Lo van a hacer ahí tal cual, un rectángulo. ¿Qué dimensiones va a tener ese rectángulo? Yo les proponía a ustedes, para que ese rectángulo después como textura se pegue perfectamente bien sobre la esfera, debe tener 2 veces el ancho que la altura. Es decir, si la altura es de 1000 píxeles, el ancho debe ser de 2000. Si la altura es de 2000, el ancho debe ser de 4000. No lo hagan tan grande, no es necesario. Yo lo hice con uno de 1000 por 2000 y funciona muy bien.
Si lo hacen con uno de 1500 por 3000 píxeles, va a funcionar muy bien. Obvio, cuando estoy hablando de píxeles, entonces cuando ustedes vayan a hacer el archivo de su textura y hagan un documento nuevo, háganlo por favor con medidas de píxeles y en un formato que les dé perfil de color RGB, porque ya sabemos, ¿no? Cuando sacamos un diseño para imprimir en revistas, en periódicos, el perfil es CMYK. Cuando sacamos algo para ser visto a través de pantallas, monitores, y en este caso la textura que va a ir pegada en un personaje 3D se va a ver es en un monitor, en este caso, entonces háganlo en formato RGB. Entonces utilicen perfiles web, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un web grande y entonces se me da 1920 por 1080 píxeles. Yo aquí le puedo modificar, ¿no? 3000 píxeles por ejemplo 1500. Me cercioro que tenga modo RGB y le digo crear, y ahí está. Ese es el rectángulo, esas son las proporciones que se requieren para que su textura se pegue bien. Y otro elemento es lo que yo les explicaba en la clase con el mapa de la Tierra, que el mapa de la Tierra, cuando se desdobla, lo que está al norte y al sur queda muy deformado, porque claro, pasamos de una esfera a un plano, entonces se deforman las figuras. En cambio, lo que está en la franja de la mitad queda bien. Entonces, si ustedes no quieren que los rasgos de Kirby se les dañen, hagan lo siguiente. Aquí los voy a agrupar. Déjenlos en el tercio de la mitad de esta figura. ¿A qué me refiero con el tercio de la mitad? Si yo dividiera la altura del objeto en tres partes, aquí lo voy a hacer rápidamente con la ayuda de estos cuadrados. Y voy a colocar aquí unas líneas guía. Línea guía 1, línea guía 2. Ya puedo borrar los cuadrados que eran simplemente una referencia. Entonces ahí dividí la altura del objeto del rectángulo en tres partes. Coloquen los elementos de la imagen de la cara de él preferiblemente en el tercio de la mitad, que no exceda mucho ni que se acerque demasiado ni al sur ni al norte, haciendo una alusión pues a los polos de la Tierra, no el polo norte y el polo sur, no, que no se pegue mucho ni arriba ni abajo, sino que se mantenga ahí en la mitad, ¿sí? Ahí. Si se excede uno un poquito no importa, pero que se mantengan sobre todo aquí, en el tercio de la mitad. Van a ver ustedes. Una vez tengan la textura como la tengo yo ahí, que ya hice los cacheticos, ya les di el degradado, ya le hice los ojos, le di el degradado, los brillos, todo lo hice y me quedó bastante bien. Me voy al menú archivo, me voy a exportar, porque en este caso no voy a guardar esto, o bueno, ustedes también lo van a guardar ahí en su computador, pero para exportarlo como imagen tengo que exportarlo como, y yo ya le doy el formato que quiera. Por ejemplo, lo voy a llamar primero Kirby textura de la cara, Kirby text face, y lo puedo exportar de pronto como PNG o más bien como JPG. ¿Sí? Creo que no va a quedar tan pesado. En este caso lo voy a dejar en el escritorio y le digo exportar. Él me pide a qué nivel de resolución, normalmente uno le da una buena resolución. Esta resolución aquí generalmente uno le deja 72 píxeles por pulgada para que él mantenga el mismo tamaño. Es decir, que si yo en el documento lo hice de 1000 por 2000, él va a seguir siendo de 1000 por 2000. Si le doy aquí más, 150, ya ese 1000 por 2000 se me va a transformar creo que en 1500 por 3000. Y si le doy acá 300 se me va a volver muy grande, entonces no, mantengámoslo aquí en pantalla 72 píxeles por pulgada y le digo OK.
Ah, bueno, optimizado para texto, no, es optimizado para ilustraciones, porque lo que tengo es una ilustración totalmente, no tengo nada de texto. Y le digo OK. Se demorará un poco, pero voy a revisar si en el escritorio, mire, ahí están, Kirby Text Face, ahí está la textura, quedó hermosísimo. Si me acerco, hay algo de pixelado, eso es normal, pero no tiene ruido, está muy bien. Vale, muy bien. Ok, cerremos esto para que no consuma tanta memoria. Esto también lo podemos cerrar. Y entonces ahora sí veamos cómo aplicar esta textura en Blender. Vale, espero que no esté quedando demasiado largo este video. 40 minutos, sí. Pero bueno, tengan paciencia porque igual toda esta explicación les sirve sobre todo a aquellos que se les olvidó cómo hacer cosas en Illustrator. Listo. Entonces obviamente en Blender nosotros vamos a pegar nuestra textura a una esfera. Entonces lo primero que hice acá fue borrar el cuadrado o el cubo, lo selecciono, oprimo la tecla suprimir y se fue. También lo puedo hacer con la tecla X, pero entonces él me pide, ¿seguro que quiere borrarlo? Le digo claro que sí, y ahí está. Ahora con la combinación de teclas Shift A, Shift es la flechita hacia arriba de la parte izquierda, la que da mayúscula, pero no la que es grande, la de mayúscula, la que bloquea la mayúscula, porque la de bloqueo mayúscula queda ahí, toda de mayúscula no, la que uno la da mayúscula temporalmente, y la tecla A. Entonces me aparece el menú de añadir, adicionar. ¿Qué quiero añadir? Un mesh, una malla. ¿Qué malla? Pues una esfera, un UV sphere o esfera UV. Y ahí está. Claro, ya habíamos visto cómo suavizar este aspecto de la esfera, ¿no? Que se ve todo como con planos. Clic derecho del mouse y la primera opción que dice Shade Smooth o sombreado suave. Entonces ya el sombreado es suave. El borde del personaje se alcanza, del personaje no, sino de la esfera. El borde de la esfera se alcanza a ver un poco angulado. Acordémonos que añadiéndole el modificador de suavizado, que en este caso sería con la combinación de teclas Control 2, Control y el número 2, va a ser más que suficiente para que el borde, el Subdivision Surface, se aplique y quede perfectamente bien redondeado. En la siguiente clase les explicaré un poco más qué es eso de Subdivision Surface, ese modificador. Por ahora simplemente Control 2 y lo aplica y esa esfera queda hermosa. Entonces ahora sí, madre, se puso esto lento, ¿qué pasó? Ah no, ya está bien. Entonces ahora sí vamos a aplicarle material y textura a este objeto, porque para poderle poner la textura, que es la imagen que acabamos de hacer en Illustrator, hay que ponerle un material primero. ¿Dónde se hace eso de la manera más fácil, más básica, más elemental? Se hace en el panel que está al lado derecho, este panel donde estoy moviendo ahí el cursor del mouse, ¿sí? La flechita del mouse. Hay una serie de iconos, algunos a blanco y negro y otros a color, que están en línea. Me fijo sobre todo en los que están a color y sobre todo en el penúltimo, que es como una esfera de color rojo, magenta, ¿sí? Hago clic ahí. Al hacer clic ahí me doy cuenta que aparece el panel para colocar o para manipular el color o la textura o el material, más bien el material. Pero en este momento el objeto que yo tengo no tiene ningún material. Entonces tengo que darle clic en el botón New, nuevo.
con eso va a colocarle un nuevo material a este objeto. Ahí colocó un nuevo material, supuestamente el material es de color blanco. No veo ningún cambio en el espacio de trabajo porque el espacio de trabajo en este momento lo tengo en el modo de visualizador sólido, entonces todo se ve gris. ¿Cuáles son los modos de visualización del espacio de trabajo? Hay unas esferas arriba a la derecha, ¿sí?, del espacio de trabajo. Hay una serie de bolitas. La que está activada o la que se ve, el botón que se ve activado de color azul es la esfera blanca. Al lado derecho de esa esfera blanca hay una que es exactamente el mismo icono de la esfera color rojo o magenta, pero aquí arriba es de color blanco. Háganle clic ahí para ver el viewport en modo shading. Ya se aclaró un poco más la figura, se ve un poquito más blanco, y aquí nosotros vamos a poder ver no solamente el color del material, sino la textura también que apliquemos. Entonces listo, eso era simplemente para colocar el material y ver el material en el espacio de trabajo. Ya. Ahora, ¿dónde se coloca la textura? Para que me quede ahí pegada. En el panel donde yo manipulo las características del material, me fijo en la primer barra blanca, que en el lado izquierdo tiene un apartado que dice Base Color. Ahí me centro en esa zona, pero no voy a hacer clic sobre la barra blanca porque eso sería simplemente para colocarle un color a este material, pero yo quiero colocarles una textura. No, me voy hacia la izquierda a un punto amarillo. Hay un puntito amarillo al lado izquierdo de esa barra blanca. Hago clic en ese pequeño punto amarillo y ahí ya me sale un menú para colocar varios tipos de materiales. En la segunda columna me deja colocar texturas, por eso dice esa columna textura, texture. Y en esa columna de textura, tengo que ir abajo, o no abajo, más o menos en la mitad, a uno que dice Image Texture, o imagen, textura de imagen, porque lo que vamos a pegar es una textura de imagen. Es una imagen que guardamos en JPG. Entonces ahí le damos clic ahí y ahí ya está listo para recibir la textura. Simplemente tengo que decirle de dónde está la textura. Para decirle dónde está la textura, voy de nuevo a ese panel y hay un botón que dice Open, que tiene una carpeta, un icono de una carpeta, y al lado dice Open, ahí donde estoy moviendo el cursor del mouse. Doy clic ahí y ahí yo ya busco mi textura, que yo la dejé en el escritorio. Si el nombre de la textura no nos deja ver bien o se nos confunde un poco, este panel, al igual que el navegador de Windows, tiene la opción para ver miniaturas. Acá en estos tres iconos escogen el que está más hacia la derecha y entonces ya veo la miniatura y es más fácil. Entonces ahí está esta que dice Kirby Text Face y le doy clic ahí y le digo abrir. Y ahí está la cara perfectamente colocada. Inclusive me quedaron los rasgos un poco grandes, los puedo hacer hasta más pequeños en la textura original para que no me quede la cara tan grande de Kirby, porque no es así de grande tampoco, a no ser que sea una versión Kirby bebé, que ahí sí los rasgos son grandes, pero Kirby más adulto los rasgos son un poquito más pequeños. Pero des en cuenta que quedó bastante bien, bastante decente para el ejercicio. Repito, en últimas, si a ustedes se les imposibilita, si dicen no profesor, hacer esa bendita textura es imposible, no es imposible, y es bueno que traten de hacerla ustedes mismos para que les quede tal cual como ustedes quieran y para que practiquemos un poco esto de Illustrator. Si ya les queda imposible hacerla porque definitivamente fracasaron en el intento, uno puede bajar las texturas de internet, ¿sí? Kirby Face. Entonces uno puede coger estas imágenes, ojalá imágenes grandes, ¿sí? Archivos large, para que puedan entonces escoger la textura, la cara, y ya pues hacen ustedes los arreglos que después tengan que hacer. Por ejemplo, si escogen esta imagen,
evidentemente aquí los rasgos del personaje son demasiado grandes. Tendríamos que pasarlo a otro archivo que tenga un rectángulo más grande para que los rasgos queden más pequeños, lo que son los ojos, las mejillas. Pero inmediatamente yo me daré cuenta que esto no fue hecho por ustedes. ¿Sí? Yo diré, así como ya me he dado cuenta en algunos trabajos que me presentan este tipo de imágenes, este tipo de archivos, porque queremos hacerlos rápido, porque muchas veces hacemos las cosas es por presentarlas rápido para que nos pongan una nota, y como el profesor no está tan cuchilla este primer corte, entonces nos va a poner ahí una nota chévere, pero yo lo voy a anotar, repito, no quiere decir que se vayan a sacar un 0 ni nada de eso, no, pero se va a notar que ustedes no hicieron, con esta me salieron, y yo sí digo ahí, tengan cuidado porque esto ya la cara de Kirby es muy distinta. Las mejillas de Kirby no son así, los ojos están raros, la boca tampoco, no tiene el nivel de calidad de lo que es la cara de Kirby. O sea, si yo pego esta textura, de hecho voy a hacer eso. Voy a salvar esta imagen como Cute Kirby lo llaman. Y aquí al lado de mi esfera voy a hacer otra esfera, repito, le voy a suavizar ese aspecto de Shade Smooth. Ahora Control 2 para que quede bien suavecito. A este también le voy a crear un nuevo material, New Material, y aquí en el puntito amarillo hago clic y me voy a Image Texture, acá quedó listo. Entonces ahora me voy al botón que dice Open y aquí en el escritorio voy a poner esta otra textura. Bueno, quedaron los rasgos también bastante grandes, pero des en cuenta ustedes la diferencia de calidades y de acabado, ¿sí? Esto se nota que es casi que un vector muy regular, y además como es una imagen bajada de internet, además del pixelado o del borroseado normal, tiene ruido. No sé si se alcanza a ver ahí en el video, tiene ruido. Donde debería ser el color plano se ve ruido, ok, mientras que la de nosotros, la que se hizo en Illustrator, claro, los bordes se pueden volver un poco borrosos cuando uno acerca, pero no tiene ruido, no tiene mugre, es una textura absolutamente maravillosa. Entonces se va a notar la diferencia, se va a notar la calidad de diferencia. Des en cuenta que es mucho más simpático esta cara, este es mucho más simpático que este, y que el otro se ve, los acabados no están tan buenos, y además los ojos de Kirby no son así, en esta textura nos lo están poniendo muy grueso, ¿sí? Repito, Kirby, el original, ¿sí ven? Los ojos son ovaladitos, no son tan alargados, pero son ovalados. Entonces, y des en cuenta que la textura que se hizo en Illustrator se parece muchísimo más a esto, que es la versión oficial de Kirby, ¿sí? Que esto. Vean la diferencia, ¿sí ven? Bueno, obviamente aquí los rasgos están muy grandes, se deforman un poco, pero y la boca está supremamente manchada de ruido, sí, por lo que el archivo no es de alta calidad. En cambio nuestra cara sí que se parece mucho a la del personaje. Por eso es que cuando hace las cosas uno pueden quedar mucho mejor. Pero repito, si ya definitivamente les queda grande, o pueden bajar una de internet y la maquillan, la retocan, la mejoran. También puede ser eso. Eso ya lo harían desde Photoshop, creo yo, sería un poco más fácil. ¿Listo? Entonces eso sería toda la explicación. No quiero alargar demasiado el video. Creo que ya quedó lo suficientemente largo, casi 1 hora. Entonces nada, les deseo muchos éxitos con eso.
Nos veremos en la clase con preguntas y espero que les vaya muy bien.